¿Cuántas veces te has sentido atrapado, sin salida, con un problema tan grande que parece imposible de superar? ¿Cuántas veces has mirado al cielo esperando una señal, una respuesta, un milagro, y lo único que recibes es silencio? ¿Y si te dijera que hoy mismo podrías ver el mar abrirse delante de ti, así como ocurrió con Moisés y el pueblo de Israel? Pero hay un secreto que pocos conocen. Un secreto que puede ser la clave para que Dios haga lo imposible en tu vida. Lo que estás a punto de descubrir puede cambiar tu destino. Puede transformar el miedo en fe, la incertidumbre en certeza y la desesperación en victoria. No es casualidad que estés aquí, no es una coincidencia. Dios te ha traído hasta este mensaje porque quiere hablarte directamente, quiere abrir un camino en medio del mar que tienes delante. Pero necesitas saber algo antes de que eso ocurra. Piensa en esto. ¿Qué pasaría si Moisés hubiera dudado? ¿Qué pasaría si, al ver el mar, hubiera dicho, esto es imposible, mejor nos rendimos? ¿Y si el pueblo de Israel hubiera decidido quedarse atrapado en su miedo? ¿Cuántos milagros estamos perdiendo simplemente porque no confiamos? Quizás el mayor obstáculo en tu vida no es el mar que tienes delante, sino tu falta de fe para creer que Dios puede abrirlo. Aquí está el enigma. ¿Por qué Dios abrió el mar para Moisés y no lo hace para todos? ¿Qué hizo Moisés para activar ese milagro? ¿Cómo puedes hacer lo mismo? La respuesta a estas preguntas te será revelada en los próximos minutos, pero solo si prestas atención hasta el final. Porque hay una clave escondida en la historia de Moisés que pocos han visto, y si la entiendes hoy, tu vida nunca volverá a ser la misma. Hoy te llevaré por un viaje profundo a través de la Escritura para mostrarte por qué Dios permite que llegues a situaciones imposibles antes de mostrar su poder. El error que muchas personas cometen cuando piden un milagro y por qué sus oraciones no son respondidas. Y cómo puedes posicionarte para ver a Dios abrir los mares en tu vida. Y la penúltima enseñanza de hoy tiene una revelación que podría ser la clave para tu bendición. Antes de empezar, quiero que comentes ahora mismo la frase: confío en Dios y Él abrirá los mares delante de mí. Escribe esta frase en los comentarios, no solo como un acto simbólico, sino como una declaración de fe. Cada palabra que declaras tiene poder, y este es el primer paso para ver lo imposible hacerse realidad en tu vida. Además, dale me gusta a este video y suscríbete al canal. ¿Por qué? Porque al hacerlo estás participando en la obra de Dios. Cada vez que le das me gusta, este mensaje es recomendado a más personas que están desesperadas, que necesitan escuchar esto. Tú puedes ser el instrumento que Dios use para tocar la vida de alguien más. Felicitaciones por estar aquí. Eres especial. Eres parte de los elegidos que buscan crecer en su fe. Ahora, prepárate. Lo que vas a descubrir puede desbloquear una bendición en tu vida. Vamos a comenzar. Querido hermano y hermana, antes de continuar con nuestro estudio, necesito confesar un secreto que ha estado guardado en mi corazón por mucho tiempo. Creo firmemente que este puede ser la señal de Dios que tanto has estado esperando para finalmente transformar tu vida. Esto porque este secreto fue algo que trajo tanta prosperidad y abundancia a mis manos que en menos de un mes tripliqué mi salario. Y mira que en los 10 años anteriores, el aumento más grande que recibí fue de $100 y estaba trabajando en 2 empleos al mismo tiempo. No solo eso, sino que mi hermana, que ya estaba en etapas avanzadas de un cáncer de páncreas, recibió noticias positivas sobre su mejoría con el tratamiento. Y como yo creo firmemente que todo llega en el tiempo de Dios, guardé este secreto para mí
hasta estar seguro de que funcionaba para cualquier persona, sin importar la edad, situación de vida o limitaciones. Pero ahora que mi familia, que siempre ha sido muy pobre, en los próximos días estará saliendo de viaje hacia el Caribe, sentí que este era tu momento para escuchar ese llamado de Dios. Por eso quiero pedirte que, si puedes, te quedes frente a la pantalla para ver este video que encontré hace un mes, justo antes de que mi vida cambiara por completo. Este cántico es capaz de conectarte con tu ángel guardián, y cosas asombrosas comienzan a suceder después de eso. Quien descubrió este cántico fue el Padre Pío, un santo que vivió en un pequeño pueblo en Italia y que poseía habilidades increíbles, como la de levitar, estar en dos lugares al mismo tiempo y atraer prosperidad para un pueblo entero, incluso en las épocas más extremas de sequía e invierno. El Padre Pío atribuía todos sus dones a su ángel guardián. Decía que la única cosa que necesitamos hacer es crear una conexión con nuestro ángel guardián, y miles de bendiciones y milagros comienzan a concretarse. Y no lo vas a creer, recientemente se descubrió un manuscrito en la antigua habitación del Padre Pío que describe un cántico sagrado para llamar a tu ángel guardián y atraer bendiciones inmediatas. Esto ocurre porque cuando tu mente se conecta con la de tu ángel protector, tus intenciones y necesidades son dirigidas hacia él. Pero para hacer que este cántico funcione, necesitas saber quién es el ángel de la guarda que fue designado para cuidarte en el momento de tu nacimiento. Por eso, he preparado una prueba que debes hacer para descubrir quién es tu ángel de la guarda, y así poder finalmente acceder a este cántico sagrado. Tu ángel te está esperando. Hermano, si pudiera darte solo un consejo para toda tu vida, sería que hagas clic en el link que dejé en la descripción de este video y descubras qué ángel guardián desbloqueará la vida que siempre has soñado cuando pones tu cabeza en la almohada. Ahora que he puesto la decisión de transformación en tus manos, podemos continuar con nuestro estudio. Moisés se encontraba frente al Mar Rojo. A su espalda, el ejército de Faraón se acercaba rápidamente, con carros de guerra, soldados armados y la furia de un rey que no quería dejar ir a su pueblo. Delante de él, el agua. Un obstáculo, imposible. No había barcos, no había puentes, no había una ruta de escape, solo el mar inmenso y el sonido de las olas golpeando contra la orilla. ¿Qué harías tú en su lugar? El pueblo de Israel estaba en pánico. Ellos veían el problema, no la solución. Veían el peligro, no la oportunidad. Comenzaron a gritar, a quejarse, a maldecir el día en que salieron de Egipto. ¿Para esto nos sacaste de allá, Moisés? ¿Acaso no había tumbas en Egipto? Se sentían atrapados, condenados. Pensaban que morirían en el desierto, pero Moisés no veía lo mismo. Moisés sabía algo que ellos no entendían. Moisés confiaba en Dios. Y aquí está el primer principio que debes entender si quieres ver a Dios abrir mares en tu vida. Cuando el enemigo te acorrala y no ves una salida, eso no significa que Dios se ha olvidado de ti. Al contrario, significa que Él está a punto de manifestar su poder. Pero hay algo que debes hacer. Dios le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. Fíjate bien en esto. Moisés estaba orando, estaba clamando a Dios, pero Dios le dijo: deja de orar y comienza a actuar. ¿Puedes ver la enseñanza aquí? Hay momentos en la vida en los que la oración no es suficiente. Hay momentos en los que Dios está esperando que des un paso de fe antes de obrar. Moisés tenía un bastón en la mano. Ese bastón era un símbolo de autoridad. Era el mismo con el que había golpeado el Nilo para convertirlo en sangre. Era el mismo con el que había provocado las plagas en Egipto. Pero ahora Dios le estaba pidiendo que lo usara de una manera diferente. Le dijo: extiende tu vara sobre el mar y divídelo. Moisés tuvo que hacer algo antes de que el milagro sucediera. Tuvo que extender su mano. Tuvo que creer antes de ver el resultado. Aquí es donde muchas personas fallan. Esperan ver el milagro antes de actuar en fe. Quieren que Dios les dé la respuesta antes de moverse. Pero Dios dice: camina primero y luego verás el mar abrirse. El pueblo de Israel tuvo que avanzar.
Imagínate cómo fue ese momento. El mar aún estaba frente a ellos. No se había movido. No había señales de que algo extraordinario estaba por ocurrir. Pero cuando Moisés extendió su vara, cuando obedeció, el viento comenzó a soplar. Un viento poderoso. El agua empezó a moverse, el mar comenzó a dividirse y un camino seco apareció en medio del agua. Esto nos lleva a la segunda enseñanza. Dios no siempre abre el mar de inmediato. A veces hay un proceso. A veces el viento tiene que soplar antes de que veas la respuesta. Pero si permaneces firme en fe, verás la gloria de Dios. El pueblo cruzó en seco. Millones de personas pasaron por ese camino que Dios había creado. Y cuando el último israelita puso el pie en la otra orilla, Dios permitió que el mar se cerrara sobre el ejército de Faraón, destruyendo a todos sus enemigos. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Qué mar hay en tu vida hoy? ¿Qué obstáculo parece imposible de superar? ¿Qué problema te tiene atrapado entre el miedo y la desesperación? Dios te dice lo mismo que le dijo a Moisés: extiende tu mano y avanza. Confía, actúa en fe, no mires atrás, no escuches las voces del miedo, no te detengas. Si Dios abrió el mar para Moisés, Él puede hacer lo mismo por ti. Pero debes dar el primer paso. Si esto está tocando tu corazón, quiero que comentes: voy a caminar en fe y veré mi milagro. Escríbelo en los comentarios como un acto de declaración, porque cada vez que declaras algo en fe, activas el poder de Dios en tu vida. Y recuerda, la enseñanza más importante está por venir. Sigue hasta el final, porque lo que compartiré en los próximos minutos puede ser la clave para que Dios haga lo imposible en tu vida. Ahora piensa en esto. Si hubieras estado allí, de pie frente al Mar Rojo, con el ejército enemigo acercándose detrás de ti y sin una solución visible, ¿qué habrías hecho? Sé honesto. ¿Habrías confiado en Dios en ese momento o habrías permitido que el miedo te paralizara? Porque esta es la realidad. Cuando Dios está a punto de abrir un mar en tu vida, el enemigo siempre tratará de llenarte de miedo, duda y desesperación. Te hará creer que no hay salida, que tu problema es demasiado grande, que no hay esperanza. Así como el pueblo de Israel miraba el agua y pensaba: aquí termina todo. Muchas veces tú miras tus problemas y piensas: no hay forma de salir de esto. Pero escucha esto con atención. La fe no es la ausencia de miedo. La fe es avanzar a pesar del miedo. La fe es caminar aunque no veas el camino. La fe es extender tu mano cuando todo parece perdido y confiar en que Dios hará lo imposible. Y aquí hay algo poderoso que debes entender. Dios no le dijo a Moisés que esperara a que el mar se abriera para caminar. No. Le dijo que caminara primero, que extendiera su vara, que diera un paso de fe. Y solo después de eso, el mar se abrió. Esto significa que hay momentos en la vida en los que Dios está esperando que tú tomes la iniciativa. Él ya tiene el milagro preparado, ya tiene la solución lista, pero necesita que des el primer paso. Necesita que confíes en Él lo suficiente como para moverte antes de ver la respuesta. Mira lo que dice la Biblia en Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. No dice que es difícil, no dice que es complicado, dice que es imposible, porque Dios se mueve en el terreno de la fe. Pero aquí es donde muchas personas fallan, esperan que Dios haga todo. Quieren que Dios abra el mar primero, que resuelva el problema antes de moverse. Pero Dios dice: camina primero y luego verás el milagro. Mira lo que pasó cuando Pedro caminó sobre el agua. Jesús estaba en medio del mar y Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo: ven. Pedro salió del bote. Pero aquí está el detalle. El agua no se convirtió en piedra antes de que él pisara. No. Pedro tuvo que dar el paso primero. Solo después de que puso el pie fuera de la barca, el agua lo sostuvo.
Aquí hay una pregunta clave. ¿Qué estás esperando para dar ese paso de fe en tu vida? ¿Qué decisión has estado posponiendo porque tienes miedo? Si Dios te está llamando a algo, si Él ha puesto un sueño en tu corazón, si sabes que hay un propósito en tu vida, entonces es hora de avanzar. No sigas esperando a que el mar se abra primero. Camina en fe y verás cómo Dios hace lo imposible. Ahora, escucha esto. Cuando Moisés extendió su vara, el mar no se abrió de inmediato. Dice la Biblia que un viento fuerte comenzó a soplar durante toda la noche. Eso significa que el milagro no fue instantáneo. Hubo un proceso, hubo un tiempo de espera, y aquí está otra lección importante. Muchas veces Dios ya ha comenzado a obrar en tu vida, pero como no ves el resultado inmediato, piensas que nada está sucediendo. Sin embargo, el viento ya está soplando. Dios ya está moviendo las piezas a tu favor. Ya está preparando el camino, así que no te desesperes si no ves el milagro de inmediato. No pienses que Dios se ha olvidado de ti. Si Él prometió abrir un camino, lo hará. Solo sigue caminando. Ahora quiero que pienses en algo. Cuando el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo, lo hicieron de noche. ¿Sabes lo que eso significa? Que tuvieron que caminar en la oscuridad. No podían ver el final del camino, solo podían ver lo que estaba justo frente a ellos. Y así es como Dios trabaja muchas veces. No te muestra todo el camino de inmediato, solo te da suficiente luz para dar el siguiente paso. Quizás hoy te sientes perdido, quizás no sabes cuál será el siguiente paso en tu vida, pero Dios te dice, solo camina, confía en mí, yo te guiaré. Así que ahora quiero que hagas algo en fe. Si esto está tocando tu corazón, escribe en los comentarios, voy a caminar en fe y veré mi milagro. Decláralo, escríbelo, porque cada vez que declaras algo en fe, activas el poder de Dios en tu vida. Y no te vayas todavía, porque lo que voy a compartir en el próximo bloque puede ser la clave para que Dios haga lo imposible en tu vida. Piensa en esto. El pueblo de Israel estaba frente al mar, con el ejército egipcio acercándose rápidamente detrás de ellos. Su situación parecía desesperada. A su alrededor solo había caos. Sus corazones latían con miedo. Sus mentes estaban llenas de dudas. Pero en ese momento, Moisés se levantó con una autoridad que no era suya, sino dada por Dios, y declaró algo poderoso: no teman. Manténganse firmes y verán la salvación que el Señor les traerá hoy. Ahora quiero que te detengas y pienses en esas palabras, no teman. Porque muchas veces cuando estamos frente a un problema grande, lo primero que sentimos es miedo. Miedo al futuro, miedo a fracasar, miedo a que Dios no nos responda, miedo a que las cosas no salgan como esperamos. Pero aquí hay algo que debes saber. El miedo es una trampa del enemigo. El miedo te paraliza, te hace dudar de las promesas de Dios, te hace olvidar quién está contigo. Y quiero preguntarte algo. ¿Qué cosas en tu vida te han hecho sentir miedo últimamente? ¿Qué situaciones han intentado robarte la paz? Tal vez has estado enfrentando problemas en tu matrimonio, en tu familia, en tu salud o en tu economía. Tal vez hay algo en tu corazón que te preocupa día y noche, algo que no te deja dormir en paz. Pero escucha lo que Dios te dice hoy. No temas, porque cuando el enemigo te rodea, cuando todo parece perdido, cuando sientes que ya no puedes más, Dios te recuerda que Él sigue en control. Ahora, presta atención a la segunda parte de lo que Moisés dijo. Manténganse firmes. Esto significa que cuando el enemigo ataca, cuando los problemas parecen demasiado grandes, cuando la desesperación quiere apoderarse de ti, lo que Dios te pide no es que corras.
No es que te escondas, no es que busques una solución humana. Lo que Dios te pide es que te mantengas firme, que pongas tu confianza en Él, que creas que aunque no veas la salida, Él ya la tiene preparada. Y aquí hay algo profundo. El pueblo de Israel estaba acostumbrado a huir. Habían sido esclavos por generaciones, siempre habían vivido con miedo, siempre habían visto a los egipcios como más fuertes, más poderosos. Pero Dios los estaba enseñando a cambiar su mentalidad. Les estaba mostrando que ya no eran esclavos, que ahora eran un pueblo libre. Y lo mismo quiere hacer contigo. Dios quiere que dejes de verte como una víctima, como alguien que siempre sufre, como alguien que nunca gana. Quiere que empieces a verte como lo que realmente eres, un hijo de Dios con autoridad, con propósito, con un destino poderoso. Por eso, escucha bien. Este problema que estás enfrentando no es para destruirte, es para que aprendas a confiar en Dios. Es para que tu fe crezca, es para que veas con tus propios ojos el poder de Dios obrando en tu vida. Ahora, volvamos a la historia. El pueblo de Israel estaba aterrorizado, pero Moisés les recordó que Dios pelearía por ellos. Y aquí está la clave. Muchas veces en la vida, Dios no te pide que luches con tus propias fuerzas. Solo te pide que confíes en Él, porque hay batallas que no puedes ganar solo. Hay problemas que son demasiado grandes para ti, pero nada es demasiado grande para Dios. Y aquí hay algo que quiero que recuerdes. Cuando Dios pelea por ti, la victoria está asegurada. Así que no importa cuán grande sea tu problema, no importa cuán imposible parezca la situación, si Dios está contigo, entonces la victoria es tuya. Y ahora quiero que hagas algo. Escribe en los comentarios: Dios pelea por mí. Escríbelo como una declaración de fe. Escríbelo para recordarte que no estás solo. Escríbelo porque hoy decides confiar en que Dios hará lo imposible en tu vida. Y no te vayas todavía, porque lo que voy a compartir en el próximo bloque podría ser la clave para que experimentes el mayor milagro de tu vida. Imagínate por un momento que estás allí, de pie junto al pueblo de Israel. Sientes el viento frío de la noche en tu rostro. A un lado, las olas del mar golpean la orilla. Al otro, el sonido de los carros de guerra egipcios se acerca cada vez más. Puedes escuchar el temblor del suelo bajo sus ruedas, el choque de las espadas, el sonido de los caballos galopando. El miedo es casi palpable. En ese instante, todo en tu mente te dice que es el final, que no hay salida, que la promesa de libertad que Dios te dio tal vez no se cumplirá. Y ahora piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces has estado en una situación así? ¿Cuántas veces te has sentido atrapado, sin salida, con el miedo apretando tu pecho? Quizás has estado luchando con una enfermedad que no parece mejorar. Quizás las deudas han crecido tanto que no sabes cómo pagarlas. Tal vez tu matrimonio está en crisis o sientes que las personas en las que confiabas te han traicionado. Es en esos momentos donde el enemigo intenta susurrarte mentiras. Te dice que Dios te ha abandonado, que no hay esperanza, que no hay manera de salir de esto. Pero escucha lo que Dios le dijo a Moisés en ese momento crítico. ¿Por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. Esto es poderoso, porque muchas veces, cuando estamos en problemas, lo único que hacemos es llorar, preocuparnos, lamentarnos. Pasamos horas, días, semanas pensando en lo mal que está nuestra situación. Le decimos a Dios lo difícil que es, lo imposible que parece, pero Dios no quiere que te quedes estancado en el miedo. Dios no quiere que sigas paralizado en la desesperación. Él quiere que avances. Y aquí está la clave. Muchas veces, el milagro no ocurre hasta que das el primer paso. Moisés extendió su vara sobre el mar y las aguas no se abrieron de inmediato.
No fue instantáneo, fue un proceso. El viento sopló toda la noche, empujando las aguas hacia atrás, preparando el camino, y así es como Dios trabaja muchas veces en nuestra vida. No siempre ves el milagro de inmediato, pero eso no significa que Dios no esté obrando. Dios está moviendo cosas en el mundo espiritual a tu favor. Está alineando las circunstancias. Está preparando el terreno para que camines hacia tu bendición. Pero necesitas hacer algo. Necesitas dar el paso de fe. Dios le dijo al pueblo que marchara, que no se quedara paralizado por el miedo, que avanzaran incluso cuando el camino aún no estaba abierto del todo. Y eso es lo que Él te dice hoy. Sigue adelante, aunque el mar todavía esté frente a ti, aunque no veas la salida con tus ojos naturales, aunque todo en ti te diga que es imposible, Dios está obrando, Dios está haciendo lo imposible en tu vida. Por eso, quiero que hagas algo ahora mismo. Escribe en los comentarios, voy a marchar en fe. Escríbelo como un acto de valentía, como una decisión de seguir confiando en Dios, aunque no veas el milagro todavía. Porque escucha bien, la fe no es esperar hasta que todo esté perfecto para moverte. La fe es avanzar aun cuando todo parezca en contra. Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Qué mar necesitas que Dios abra en tu vida? ¿Qué situación parece imposible? ¿Qué problema te ha estado paralizando? Es momento de dejar de enfocarte en lo grande que es el problema y empezar a enfocarte en lo grande que es Dios. Él es el que hizo que el mar se abriera, el que derribó los muros de Jericó, el que resucitó a los muertos, el que venció a la muerte y al pecado en la cruz. Si Él hizo todo eso, ¿crees que tu situación es demasiado difícil para Él? Claro que no. Dios va a abrir ese mar para ti, pero necesitas creerlo, necesitas caminar en fe. Y en el siguiente bloque voy a compartirte algo que cambiará por completo tu forma de ver los milagros. Algo que podría ser la clave para que veas el poder de Dios manifestarse en tu vida como nunca antes. No te lo pierdas. Hay un detalle en la historia de Moisés y el Mar Rojo que a menudo pasamos por alto, pero que contiene una verdad increíblemente poderosa. Algo que puede cambiar por completo la manera en que ves los milagros de Dios en tu vida. Quiero que imagines la escena de nuevo. El pueblo de Israel está atrapado. Detrás de ellos, el ejército egipcio, listo para destruirlos. Frente a ellos, el mar inmenso, aparentemente imposible de cruzar. En medio de ese caos, Moisés clama a Dios, y la respuesta que recibe es sorprendente. ¿Por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. Esto suena casi ilógico. ¿Cómo iban a marchar si el mar todavía estaba cerrado? ¿Cómo podían avanzar si no había un camino visible? Pero aquí está el punto clave. Dios ya había dado la victoria antes de que ellos la vieran. Mira lo que dice Éxodo 14:21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y convirtió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Notas. Algo interesante aquí, el milagro no fue instantáneo. A veces, cuando leemos esta historia, imaginamos que Moisés levantó su vara y que el mar se partió en dos de inmediato, como si fuera una puerta automática. Pero la Biblia dice que el viento sopló toda la noche. Esto significa que mientras el pueblo de Israel dormía, Dios ya estaba obrando en su favor. Mientras ellos seguían con miedo, pensando que todo estaba perdido, Dios ya estaba preparando el camino. Y lo mismo ocurre en tu vida. Muchas veces oramos, pedimos un milagro, y cuando no vemos una respuesta inmediata, pensamos que Dios no nos escuchó. Creemos que Él no está haciendo nada, pero lo que no vemos es que Dios ya está obrando en el mundo espiritual.
Así como el viento soplaba toda la noche antes de que el pueblo de Israel pudiera ver el mar abierto, así también Dios está moviendo cosas en tu vida que aún no puedes ver. Quizás has estado orando por sanidad y todavía sientes el dolor, pero Dios ya está obrando en tu cuerpo. Quizás has estado clamando por restauración en tu matrimonio y parece que nada cambia. Pero Dios ya está tocando el corazón de esa persona. Quizás has estado pidiendo un cambio en tus finanzas y sigues viendo los mismos números en tu cuenta bancaria. Pero Dios ya está abriendo puertas, preparando oportunidades, alineando todo para tu bendición. Lo que Dios te dice hoy es: no te desesperes, porque aunque no lo veas, yo ya estoy obrando. Piensa en esto. El pueblo de Israel no tuvo que abrir el mar. Ellos no tuvieron que esforzarse, luchar o inventar una solución. Todo lo que tuvieron que hacer fue obedecer y caminar. Y esa es la clave para recibir un milagro en tu vida. No es tu trabajo abrir el mar. No es tu responsabilidad hacer que lo imposible suceda. Esa es la parte de Dios. Tu parte es confiar, creer, seguir avanzando, aun cuando no veas el camino abierto todavía. Si los israelitas hubieran esperado hasta que todo estuviera claro para empezar a moverse, nunca habrían cruzado el Mar Rojo. Y lo mismo pasa contigo. Si sigues esperando hasta que todo sea perfecto para dar un paso de fe, te quedarás estancado en el mismo lugar. Dios no te llamó a vivir paralizado por el miedo. No te llamó a quedarte atrapado en la incertidumbre. Dios te llamó a caminar en fe. Y cuando das ese paso, cuando decides confiar incluso antes de ver el milagro, algo poderoso sucede. Las aguas comienzan a retroceder. El camino empieza a abrirse. Lo que parecía imposible, de repente se convierte en realidad. Porque el Dios que abrió el Mar Rojo para Israel es el mismo Dios que está obrando en tu vida hoy. Ahora, quiero que hagas algo importante. En los comentarios escribe: Dios ya está obrando en mi vida. Decláralo con fe. Escríbelo como una profecía sobre tu situación. Porque aunque todavía no lo veas con tus ojos, Dios ya está abriendo camino para ti. Y en el próximo bloque voy a mostrarte algo increíble sobre lo que pasó después de que el pueblo cruzó el mar. Algo que te dará aún más confianza en que Dios pelea por ti. No te lo pierdas. Ahora, imagina el momento exacto en que el pueblo de Israel cruza el mar. Las aguas que antes eran una barrera infranqueable, ahora se han convertido en paredes gigantes a ambos lados. La tierra bajo sus pies, que minutos antes estaba cubierta por las profundidades del océano, ahora es un camino seco. Cada paso que dan es un milagro. Pero quiero que pienses en algo: cómo se habrán sentido mientras cruzaban. Porque muchas veces cuando leemos esta historia nos imaginamos a los israelitas caminando con confianza, sin miedo, seguros de que Dios estaba con ellos. Pero si somos honestos, ¿no crees que muchos de ellos estaban aterrados? ¿No crees que algunos miraban esas paredes de agua y pensaban: ¿y si esto se derrumba sobre nosotros? ¿No crees que algunos todavía dudaban, incluso mientras estaban en medio del milagro? Y aquí está una lección increíble. La fe no significa que nunca tendrás miedo. La fe significa que sigues avanzando a pesar del miedo. Muchos piensan que tener fe es sentirse completamente seguro, sin dudas, sin preocupaciones. Pero la realidad es que la fe es un acto de valentía en medio de la incertidumbre. Los israelitas cruzaron el mar con miedo, pero lo importante es que no se detuvieron. Lo mismo ocurre contigo. Quizás Dios ya ha empezado a abrir un camino en tu vida. Quizás ya te ha dado una oportunidad, una puerta que se está abriendo, un llamado a avanzar. Pero aún sientes miedo, aún te preguntas: ¿y si no funciona? ¿Y si esto colapsa y termino peor que antes? ¿Y si me equivoco? Déjame decirte algo:
Dios no te habría abierto el camino si no tuviera la intención de llevarte hasta el otro lado. Si Él abrió el mar, no fue para dejarte atrapado a la mitad. Si Él ha comenzado algo en tu vida, lo terminará. Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios nunca deja las cosas a medias. Si te ha llamado a caminar, es porque ya ha asegurado tu destino. Así que sigue avanzando, aunque sientas miedo. No te detengas, no mires atrás, porque lo más peligroso que podrías hacer ahora es quedarte en el medio del mar, paralizado por la duda. Los milagros más grandes ocurren cuando obedecemos a pesar de lo que sentimos. Mira lo que pasó con Pedro cuando Jesús lo llamó a caminar sobre el agua. Al principio, Pedro confió. Puso un pie fuera de la barca y comenzó a caminar, pero luego quitó la mirada de Jesús y empezó a hundirse. ¿Por qué? Porque empezó a enfocarse en el viento y en las olas en lugar de enfocarse en aquel que lo había llamado. Y es exactamente lo mismo que nos pasa a nosotros. Cuando quitamos nuestra mirada de Dios y empezamos a enfocarnos en las circunstancias, en el miedo, en la incertidumbre, empezamos a hundirnos. Pero aquí está lo hermoso. Jesús no dejó que Pedro se ahogara. En el momento en que Pedro clamó, Jesús extendió su mano y lo levantó. Y lo mismo hará contigo, aun si en algún momento sientes que la fe te falla, aun si por un instante sientes que te estás hundiendo. Dios no te dejará caer. Él te levantará, Él te sostendrá, Él te llevará hasta el otro lado. Ahora quiero que pienses en algo muy importante. Cuando el pueblo de Israel llegó al otro lado del mar, algo increíble sucedió. Dios le dijo a Moisés que extendiera su mano una vez más. ¿Y qué pasó? Las aguas se cerraron. El mismo mar que había sido un camino para los hijos de Dios se convirtió en una trampa mortal para sus enemigos, porque lo que el enemigo planeó para destruirte, Dios lo usará a tu favor. Mira cómo lo dice la Biblia. En Éxodo 14:28, y volvieron las aguas, y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. ¿Sabes lo que esto significa? Que lo que hoy parece ser tu mayor obstáculo, mañana será la evidencia de la gloria de Dios en tu vida. Ese problema que parece imposible será el testimonio que compartirás. Ese dolor que hoy te aflige será la historia que inspirará a otros. Esa batalla que enfrentas será la victoria que te hará más fuerte, porque cuando Dios abre un camino, no solo es para sacarte de la esclavitud, también es para destruir a los enemigos que te han perseguido por tanto tiempo. Y quiero que declares esto conmigo en los comentarios. El enemigo que veo hoy, no lo volveré a ver jamás. Es una declaración de fe, es una profecía sobre tu vida. Porque así como Dios cerró el mar sobre los egipcios, así también cerrará ciclos en tu vida que no deben seguir abiertos. Hay personas que han estado cargando con los mismos problemas durante años, las mismas luchas, los mismos temores, las mismas ataduras. Pero hoy Dios te dice, ese enemigo no lo volverás a ver jamás. No porque tú seas fuerte, no porque tú tengas el poder, sino porque Dios es quien pelea por ti. Ahora, quiero que te prepares, porque en el próximo bloque vamos a hablar de lo que Dios hizo con el pueblo después de cruzar el mar. Porque el milagro no termina cuando sales de Egipto, el milagro apenas comienza. La travesía del pueblo de Israel por el desierto no fue solo un viaje físico, sino también un proceso espiritual de transformación, de prueba y de aprendizaje en la confianza en Dios. No era simplemente una cuestión de moverse de un punto geográfico a otro, sino de aprender a depender enteramente de la provisión divina,
de entender que su sustento no venía de sus propias fuerzas, sino de la mano poderosa del Señor que los había sacado de Egipto. En Egipto, aunque eran esclavos, al menos tenían la certeza de que habría comida al final del día, incluso si era bajo el yugo opresor de los egipcios. Pero en el desierto no tenían esa garantía tangible. No había graneros llenos, no había mercados ni campos de cultivo. Era un entorno hostil, seco, donde las posibilidades de supervivencia parecían mínimas si se confiaba solo en lo que los ojos humanos podían ver. Y sin embargo, ahí estaba Dios, recordándoles en cada paso que no estaban solos, que Él era su proveedor, que Él era el que sostenía sus vidas y les daría todo lo que necesitaran en el momento justo. A pesar de haber visto milagros tan impresionantes como la apertura del Mar Rojo y la transformación del agua amarga en agua dulce, los israelitas seguían luchando con la duda. La naturaleza humana es así. Tiende a olvidar rápidamente las maravillas pasadas cuando enfrenta una nueva dificultad. El pueblo había celebrado con gozo la liberación, pero no pasó mucho tiempo antes de que la necesidad volviera a probar su fe. El hambre comenzó a apretar y la gente empezó a quejarse contra Moisés y a Aarón. La nostalgia por Egipto se apoderó de sus corazones y comenzaron a murmurar diciendo que hubiera sido mejor morir allá, donde al menos tenían comida, en lugar de haber sido llevados al desierto para morir de hambre. Es impresionante cómo el miedo puede distorsionar la memoria y hacernos idealizar un pasado que en realidad era opresivo. Su desesperación era tan grande que preferían la esclavitud con comida garantizada antes que la libertad con incertidumbre. Pero Dios, en su infinita misericordia, no los castigó por su falta de fe, sino que respondió con amor y provisión. Fue entonces cuando Dios les prometió algo que nunca antes había sucedido en la historia de la humanidad: pan que caería del cielo. En la mañana encontrarían un alimento especial sobre el suelo, un sustento directo de la mano de Dios. Este pan sería llamado maná y tenía características únicas. No provenía del trigo, ni del esfuerzo humano, ni del comercio, sino que era un regalo divino, una muestra tangible de que Dios era su proveedor y que podían confiar en Él. La instrucción fue clara: debían recoger solo lo necesario para cada día, sin acumular, excepto en el sexto día, cuando debían recoger el doble para que pudieran descansar en el día de reposo. Y aquí había una lección profunda. Dios quería que aprendieran a depender de Él diariamente, a confiar en que cada nuevo amanecer traería una nueva provisión, sin la necesidad de acumular con miedo al futuro. Imagínate por un momento lo que esto significaba. Cada mañana el pueblo se despertaba y veía sobre la tierra el pan que Dios les enviaba. No tenían que sembrar, ni cosechar, ni comprarlo. Era una provisión milagrosa, directa de los cielos. Y sin embargo, algunos no pudieron resistir la tentación de tomar más de lo necesario, por miedo a que quizás al día siguiente Dios no enviara más. Pero cuando intentaban almacenar maná extra, se llenaba de gusanos y se echaba a perder. Era un recordatorio de que Dios no quiere que vivamos en ansiedad, sino en confianza. Quiere que sepamos que cada día traerá su provisión, que Él no falla, que podemos descansar en su fidelidad sin necesidad de aferrarnos al mañana con temor. Este es el mismo principio que Jesús enseñó siglos después, cuando dijo en el Sermón del Monte: «No os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propia preocupación. Basta a cada día su propio mal». Mateo 6:34. La ansiedad por el futuro es una de las cargas más pesadas que el ser humano puede llevar, y Dios no quiere que vivamos con ese peso sobre nuestros hombros.
quiere que confiemos en que Él es nuestro proveedor, nuestro sustento, nuestra seguridad. Quiere que aprendamos a depender de Él diariamente, a recibir con gratitud lo que nos da en el presente sin preocuparnos excesivamente por lo que vendrá después. El maná no era solo alimento físico, era una lección de confianza en Dios. Era un símbolo de su fidelidad, una evidencia diaria de que no los había abandonado, de que los sostenía en el desierto. Pero también era una prueba. Dios estaba moldeando a su pueblo, enseñándoles que no se trataba solo de llegar a la tierra prometida, sino de ser transformados en el proceso. Quería que aprendieran a depender de Él antes de llegar a la abundancia. Quería que su relación con Él no se basara solo en los milagros espectaculares, sino en una confianza diaria constante, basada en la certeza de que Él nunca falla. Y lo mismo sucede con nosotros. A veces estamos en una temporada de desierto, en un lugar donde la provisión parece escasa, donde no vemos el camino claro, donde nos sentimos inseguros sobre el futuro, y en esos momentos Dios nos llama a confiar. Nos llama a dejar de vivir en ansiedad por lo que vendrá y a aprender a recibir su provisión día a día, confiando en que Él siempre nos dará lo que necesitamos en el momento exacto, no antes, no después, sino justo cuando lo requerimos. Así como el maná caía cada mañana, así también las misericordias de Dios son nuevas cada día. No importa cuán grande sea la necesidad, la provisión de Dios siempre será suficiente. Lo que Él nos da cada día es lo que necesitamos para ese día. No tenemos que preocuparnos por el mañana, porque cuando el mañana llegue, también habrá un nuevo maná esperando por nosotros. Pero hay algo aún más profundo que Jesús reveló cuando dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan 6:35. El maná en el desierto era solo una sombra de la provisión más grande que vendría. Jesucristo mismo, el pan que desciende del cielo para dar vida al mundo. Así como los israelitas no podían sobrevivir sin el maná, nosotros no podemos vivir espiritualmente sin Jesús. Él es nuestra verdadera fuente de vida, nuestro sustento eterno, el que sacia nuestra hambre más profunda y nos da todo lo que nuestra alma necesita. Dios nunca deja de proveer. Él siempre da lo que necesitamos, en el momento preciso y en la medida exacta. No siempre será de la manera que esperamos, pero siempre será lo mejor para nosotros. Él es nuestro proveedor fiel, nuestro sustento, nuestra fuente inagotable. Y cuando aprendemos a vivir en esa confianza, el temor al futuro desaparece, porque sabemos que cada día, sin falta, su maná estará allí, esperándonos. El caminar por el desierto no es solo una historia del pueblo de Israel, sino un reflejo de la vida cristiana, una metáfora de los procesos que Dios permite para que aprendamos a confiar plenamente en Él. En el desierto no hay comodidades, no hay seguridad humana, no hay estructuras que sostengan nuestra estabilidad. El desierto es el lugar donde todo aquello en lo que confiábamos se derrumba y solo nos queda depender de Dios. Es el lugar donde nuestra fe es purificada, donde nuestros corazones son probados y donde aprendemos a ver a Dios como nuestro único sostén. Dios lleva a su pueblo al desierto no para destruirlo, sino para transformarlo, para enseñarle a depender de su provisión y su dirección. Cuando Dios abrió el Mar Rojo, el pueblo vio con sus propios ojos el poder de Dios. Fueron testigos de un milagro tan grande que nadie podría haberlo negado. Sin embargo, los milagros no siempre generan fe duradera. Pueden impactarnos por un momento, pero si no hay una relación constante con Dios, la emoción del milagro se desvanece y volvemos a dudar. Esto es lo que sucedió con Israel.
Apenas unos días después de haber visto el mar abrirse ante ellos, comenzaron a quejarse porque no tenían agua. En lugar de recordar que Dios tenía el poder de proveer, dejaron que el temor y la desesperación tomaran el control. Y aquí hay una lección importante. Dios no solo quiere que veamos sus milagros, sino que aprendamos a confiar en su carácter. Él no es solo un Dios de actos poderosos, sino un Padre fiel que cuida de sus hijos. El desierto reveló lo que realmente había en los corazones del pueblo. Las quejas, la incredulidad, el deseo de volver a Egipto, todo salió a la luz en medio de la prueba. Y es que el desierto no crea nuestro carácter, sino que lo expone. Cuando todo va bien, podemos creer que nuestra fe es fuerte. Pero cuando enfrentamos la escasez, el dolor o la incertidumbre, es ahí donde realmente vemos en qué hemos puesto nuestra confianza. Dios usa el desierto para mostrarnos dónde está nuestro corazón y para enseñarnos a depender solo de Él. La vida cristiana muchas veces se asemeja a este viaje por el desierto. Hay momentos de abundancia, donde vemos la mano de Dios obrando de manera visible, pero también hay temporadas de prueba, donde parece que Dios está en silencio, donde no vemos el camino claro y nos sentimos tentados a dudar. Es en esos momentos donde nuestra fe es refinada, donde aprendemos a caminar no por vista, sino por confianza en la promesa de Dios. Y la clave para atravesar el desierto sin rendirse es recordar quién es Dios. Cuando miramos nuestras circunstancias, podemos llenarnos de miedo, pero cuando fijamos nuestra mirada en Dios, encontramos paz en medio de la tormenta. Uno de los mayores problemas del pueblo de Israel fue su tendencia a mirar atrás, a anhelar lo que dejaron en Egipto. A pesar de haber sido esclavos, en momentos de dificultad idealizaban su pasado y deseaban volver. Y esto sigue sucediendo hoy. Cuando enfrentamos pruebas en nuestra vida cristiana, muchas veces somos tentados a volver a los viejos caminos, a buscar seguridad en lo que antes conocíamos, aunque eso signifique alejarnos de Dios. Pero el llamado de Dios siempre es hacia adelante. No podemos avanzar en nuestra fe si seguimos atados al pasado. Dios nos llama a confiar en que lo que está por delante es mejor que lo que dejamos atrás, aunque en el momento no podamos verlo con claridad. Pero la fidelidad de Dios nunca falló. A pesar de sus quejas y su incredulidad, Él continuó proveyendo para su pueblo. Les dio agua de la roca cuando tenían sed, les envió maná cada mañana, les dio carne cuando clamaron por ella, no porque lo merecieran, sino porque Él es un Dios de gracia y fidelidad. Así es Dios con nosotros. Incluso cuando dudamos, incluso cuando fallamos, su amor sigue siendo constante. Él sigue proveyendo, sigue guiando, sigue sosteniendo nuestra vida, porque su fidelidad no depende de nuestra perfección, sino de su carácter inmutable. Y aquí es donde debemos detenernos y reflexionar. ¿Estamos confiando realmente en Dios o solo en lo que nuestros ojos pueden ver? ¿Nuestra fe depende de los milagros y las señales o está basada en la certeza de que Dios es fiel incluso cuando no entendemos su plan? Dios no nos llama a una fe superficial, basada en emociones pasajeras, sino a una fe profunda, arraigada en la convicción de que Él es bueno y su palabra es verdadera. El desierto no es eterno. Para Israel era un proceso temporal antes de llegar a la tierra prometida, pero la manera en que atravesaron el desierto determinó cuánto tiempo pasaron en él. La incredulidad y la rebeldía los hicieron vagar durante 40 años en un camino que pudo haber tomado solo unas semanas. Las pruebas en nuestra vida no son permanentes, pero nuestra actitud en medio de ellas puede prolongarlas o acortarlas. Si aprendemos a confiar en Dios desde el principio,
Si decidimos creer en su fidelidad a pesar de las dificultades, el proceso será más corto y menos doloroso. Pero si dudamos, si nos resistimos, si insistimos en depender de nuestras propias fuerzas, podríamos terminar dando vueltas innecesarias en el desierto de la vida. Jesús también pasó por un desierto. Antes de comenzar su ministerio, fue llevado al desierto para ser probado. Durante 40 días estuvo en ayuno, enfrentando la tentación de Satanás. El enemigo intentó hacerle dudar de su identidad, tentarlo a tomar atajos, a buscar soluciones rápidas, en lugar de confiar en la voluntad del Padre. Pero Jesús resistió cada tentación con la palabra de Dios. No se dejó llevar por la necesidad del momento, sino que se aferró a lo que Dios había dicho. Esta es la clave para vencer en nuestro propio desierto. Aferrarnos a la palabra de Dios, confiar en sus promesas, no dejarnos engañar por las mentiras del enemigo. El desierto es un lugar de transformación. Es donde Dios nos prepara, nos moldea, nos purifica. No es un castigo, sino una escuela de fe. Si estamos pasando por un desierto en nuestra vida, en cualquier área, debemos recordar que no estamos solos. Dios está con nosotros en cada paso, guiándonos, proveyendo, fortaleciéndonos. Y cuando salgamos del desierto no seremos los mismos. Seremos más fuertes, más firmes en nuestra fe, más conscientes del poder y la fidelidad de Dios. Así que no temas al desierto, no huyas de la prueba, no mires atrás, sigue avanzando, sigue confiando, porque al final del camino, al otro lado del desierto, está la promesa de Dios esperando por ti. Has llegado hasta el final de este mensaje, y eso no es una coincidencia. Si has permanecido hasta aquí, es porque Dios tenía algo especial para revelarte hoy. Muy pocas personas tienen la paciencia y el deseo genuino de buscar su voz hasta el final, pero tú lo has hecho. Y eso significa que hay un propósito divino en tu vida. Ahora quiero que hagas algo importante. Escribe en los comentarios esta frase: confío en Dios y Él abrirá los mares en mi vida. No lo hagas solo como una acción mecánica, sino como una declaración de fe. Porque cuando lo escribes, no solo estás interactuando con este mensaje, sino que estás declarando con tu propia boca y tu propia mano que crees en el poder de Dios para hacer lo imposible en tu vida. Los que declaran su fe con valentía serán los que verán la mano de Dios obrando a su favor. Y no solo eso. Si este mensaje ha tocado tu corazón, si en algún momento de este video sentiste que Dios estaba hablándote directamente, entonces comparte este video con alguien que necesite escuchar esta palabra. Piensa en cuántas personas están enfrentando problemas hoy, sintiéndose atrapadas como el pueblo de Israel frente al Mar Rojo. Tal vez tú puedas ser el instrumento que Dios use para llevarles esperanza. Solo imagina el impacto que puedes generar al compartir este mensaje. Si aún no estás suscrito a este canal, te haré una pregunta. ¿Por qué no? ¿Por qué seguir caminando solo cuando puedes recibir mensajes como este que fortalecen tu fe cada día? Si este contenido ha sido una bendición para ti, suscribirte no es solo un favor para nosotros, sino una forma de asegurarte de que seguirás recibiendo mensajes que te recordarán el poder y el amor de Dios. Ahora, quiero que te quedes unos minutos en silencio. No cierres este video aún. Escucha la música de fondo. Deja que la presencia de Dios te envuelva. Usa este momento para elevar una oración, para agradecerle por lo que ha hecho y por lo que está por hacer en tu vida. No te apresures a seguir con tu rutina. Permite que este instante sea un tiempo de conexión con Él. Recuerda, cuando confías en Dios, los mares se abren, los gigantes caen, las cadenas se rompen y la victoria llega. Dios tiene el control.
No dudes, no temas, solo confía, porque el mismo Dios que abrió el Mar Rojo sigue abriendo caminos en la vida de quienes creen en Él. Si has llegado hasta aquí, no es por casualidad. Es porque Dios te ha elegido para escuchar esta palabra. Déjalo escrito en los comentarios con la frase: Dios está abriendo caminos para mí. Y prepárate, porque muy pronto verás cómo los mares en tu vida se abren ante tus ojos.